Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio chorro, generoso estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otros roban su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Laviñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves pasar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labora día y noche como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Bueno, Maite, ¿tú descubriste esto en qué año? Vivo aquí desde el 91, pero antes había descubierto ya Asturias. Vine a los Picos de Europa y ya me quedé como ¡buah! Desde Donosti. Sí, con la mochila y con 24 años así, a la ruta del Cares, que me quedé ya enamorada de Asturias. ¿Por qué elegiste este sitio para vivir? Bueno, esto fue un poco el destino también, el azar, que llegamos aquí a Llanes, pero bueno, la pareja con la que yo estaba hace tiempo tenía como la idea de que le gustaba mucho esto de la zona de Llanes porque había venido aquí y entonces, bueno, por circunstancias llegamos aquí y compramos una casa en el otro valle, en el Valle de Argisana. Y entonces ya nos instalamos con nuestro oficio, sí. Además de la montaña, ¿qué otros oficios tenías, Maite? Bueno, a ver, yo cuando me he dedicado toda mi vida al teatro, o sea, he sido actriz, malabarista, he trabajado en pasacalles, teatro de calle, animación, todo ese mundo, la cultura. Y después de estar aquí, pues el paisaje me atrajo tanto que me di cuenta de que necesitaba también trabajar esto, el tema de la naturaleza, que es por lo que yo estoy aquí, porque me encanta este paisaje, vivir de forma natural. Y entonces, a través de eso, pues me formé como guía de montaña y también ejerzo como guía. Trabajo en el Parque Nacional, en Los Picos. Yo lo que sí he hecho en mi vida ha sido seguir los instintos. O sea, siempre, y sigo haciéndolo a día de hoy. Entonces, no sé, pues hay una fuerza interior que tengo por ahí que me pone... pues por aquí tengo que tirar. A veces sin tener demasiados razonamientos, ¿no? ¿Y vosotros, Laura, Douglas, dónde os conocisteis primero? ¿El noviazgo, el amor, dónde surge? En un corredor de Granada. En Granada. En casa. Nos conocimos en Granada y después... Nos conocimos la segunda vez en Edimburgo. ¿En Edimburgo? En Empire. ¿Y qué hacías en Edimburgo? Yo fui por 6 días desde Canadá para hacer una entrevista. Y pensaba, no sé, si Douglas todavía o otra vez está en Escocia. Entonces tenía su correo, pero no hemos hablado por tres años.
Y sí, estaba plantado en Edimburgo, entonces fuimos solo para saludarnos y beber un vino. Unas cervezas y después nos quedamos casados y ya está. Fuisteis hablando y se fue liando la cometa. Y aterrizar aquí, en el Oriente. ¿Y qué año? ¿De 2009, la primera vez? Cogimos un barco del sur de Inglaterra y llegábamos en Santander y era tarde y la luz el sol estaba bajando y necesitábamos parar. Entonces, y nos gustamos mucho el nombre Po, como Po de Llanas. Y parábamos en un hotel ahí y por la mañana cuando abrí las ventanas y no podía creer la belleza, la naturaleza y fue para mí un sueño. ¿Cómo conoces a Douglas y a Laura? Pues por la Escuela de Música de Llanes, a la cual voy, a través de la profesora que tenemos, Ana Nebot, que es con la que trabajo, y como solemos hacer audiciones para público, pues diferentes cosas en centros de cultura de la zona, pues Douglas siempre colabora con nosotros y nos hace el acompañamiento con la guitarra, fundamental, porque una cosa es cantar a pelo y otra cosa es que te acompañe un músico, que entonces ya tienes que desarrollar otras ideas, ¿no? Y entonces ahí fue un poco como lo conocimos a Douglas, sí. Douglas, esto roba tiempo para tu música con Marta y Lola, que seguís, ¿no? ¿Con Marta sí, sigues? Sí, pues en estos tiempos últimamente hemos hecho poco, pero vamos a seguir juntos. Llévelo usted, señorito, que no vale más de un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. ¿A ti siempre te gustó cantar, Maite? Pues sí, antes cuando era pequeñita pues imitaba a los de la tele y tal. Y bueno, yo creo que también mi padre, pues eso, que le gustaba mucho el flamenco, Cantejondo, Rafael Farina, Antonio Molina. Y yo me he criado con esa música. Cosa muy extraña porque mis hermanos no quieren saber nada de esos temas, pero a mí me quedó eso y bueno, me encanta toda la música. Me encantan las cosas sentidas, ¿no? Las canciones desgarradoras y me identifico mucho. Aparte que creo que me van bastante bien para cantar, para expresarme. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso. Laura, ¿y tú la música, el cante y la interpretación? Desde tenía 25 años. Era un cumple importante para mí de cambiar mi vida un poco y yo sabía que quiero ser cantante, entonces empecé de estudiar y seguir este camino, pero para disfrutarlo. Ya la luna baja muy feliz a empujarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntos de pie en una tacita china tomate. Quien la pesque con
lleva a Siukiu. Ya la luna bajó y le dio tos a comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Emily, ¿y tú? Con la música, bueno, con tus padres no puedes escapar de la música, claro. Y bueno, yo desde hace 3 años o por ahí hago clases de flauta y también toco el piano. Y a veces voy a una clase de guitarra con mi padre, y, o sea que toco el piano, la flauta y un poquito la guitarra. Solo. Falta cantar, ¿no? Bueno, sí. ¿Cantar no cantes? Bueno, a ver, yo canto en casa. En la ducha. Sí, y para estudiar pues me invento canciones de... O sea, yo como que lo leo, pero canto lo que hay. Los textos de Sí, los libros. Sí, y me invento canciones de estudiar. Bueno, un truco como otro cualquiera. Sí, yo no sabía esto. Qué guay. ¿Cuál? ¿Qué? Yo no sabía esto, que hace esto. Hay que ver el programa. Ya.